las lecturas que vamos a considerar: Salmo 37, verso 25, después vamos a ver algo de Ezequiel, capítulo 18, en el verso 24, más adelante San Mateo capítulo 13, a partir del verso 24, y el último yo creo que 1 Corintios, si nos alcanza el tiempo, a partir del capítulo 6. Y bueno, siempre es mi deseo, de veras, siempre es mi deseo y una preocupación el compartir un mensaje de la palabra de Dios. También entiendo que está mi lado humano y humanamente de pronto puede ganar mi lado humano, y es de ese cuidado, para mí es de cuidado. Yo procuro que Dios sea el que nos guíe a través de su palabra, y que no haga yo un lado a Dios, que me olvide de Dios, que me olvide de su espíritu y termine expresando una opinión personal, y no es, de verdad, no es mi intención. Voy a partir de la idea de que la Biblia nos enseña y nos dice que analicemos todo, que le demos oportunidad a todo, que analicemos todo y al final retengamos lo bueno. De ese todo, lo bueno que pudiera haber. Nunca la palabra de Dios fue considerada como algo para discutir o para dividirnos. Fue considerada para guiarnos, instruirnos hacia toda verdad. La verdad de Dios, porque la verdad de Dios de pronto dista mucho de la verdad de los hombres. Y antes de entrar en este tema, quisiera que oráramos, ¿sí? Para que a través de su palabra podamos ser guiados, ¿sí? Y que de alguna forma Dios me guíe en esta mañana, ¿sí? Don Joel nos dirige en esta oración, por favor. Señor y Padre nuestro, una vez más te agradecemos la vida y la salud, la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de aprender de tu palabra. Te pedimos que inspires a Jonatán, que le des sabiduría para poder explicar tu palabra, que nos ayudes a nosotros a abrir nuestro entendimiento, que podamos discernir, Señor, lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Danos voluntad para ponerla en práctica y te pedimos perdón por nuestros pecados. Lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, porque dice la Biblia que su Espíritu mora en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? La Biblia dice que está en nuestros corazones, que fuimos concebidos, fuimos diseñados para sostener, para contener el Espíritu de Dios. Aunque es complejo el tema y cómo es, no, hay cosas que no tienes que entender, hay cosas que aceptamos. El Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros. Una vez que el Espíritu de Dios está con nosotros, una vez que somos sensibles a su palabra, a su voz, que aprendemos a reconocer cuando Dios nos va guiando, despierte en nosotros un celo por la justicia, un celo por la justicia de Dios. Yo voy a decir un celo por la justicia de Dios, ¿sí? Por lo correcto que Dios marca, ¿sí? Expresiones como no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es, no se trata de sacar espadas, se trata de que a través de su palabra seamos guiados y encontremos soluciones, encontremos rumbos, encontremos caminos inspirados en Dios, ¿sí? No inspirados en la guerra, sino inspirados en Dios, de alguna forma, ¿sí? El justo, de acuerdo al diccionario, es el que obra según la justicia, obra según la moral y obra según la razón. Eso es lo que hace el justo. La justicia es lo que debe hacerse. Esa es la definición más elemental de justicia. Lo que debe hacerse según el derecho y la razón. ¿Cómo debemos optar? Bueno, te vas a un referencial, te vas a la justicia, y la justicia te dice, esto es lo que se debe hacer, según el derecho de las personas y según la razón de ellos, ¿sí? Esa es la definición. La justicia es el derecho y la razón, y también es la equidad. A veces la última palabra es la que se nos pierde, equidad, porque no siempre la justicia actúa con equidad. Hay un tipo de justicia que tiene que ver con igualdad. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, uno para ti, uno para ti, uno para ti. Cuando éramos niños, mi abuela nos mandaba dinero y no sabíamos sumar o dividir, y mi hermana agarraba y buscaba la forma de feriar ese billete de 100 pesos. De los antiguos, no les digo ahora, ¿no? Y buscaba la manera de feriar. O sea, mientras tuviera ese billete no podía hacer nada. Iba y feriaba, y feriámelo en monedas de a peso. Y uno para ti, 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 y al final todos quedamos igual. ¿Cuánto era? No sé, pero nos quedamos igual. Su montoncito se ve igual que mi montoncito. Esa es la justicia de la igualdad. Pero Dios nos lleva en ocasiones a un tipo de justicia que tiene que ver con la equidad. Y la equidad no es igualdad. La equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. Esa justicia de Dios es darle a cada quien lo que le corresponde. Es diferente. Y en la equidad de Dios, quédate tú con todo y yo me quedo sin nada.
Así Dios nos da todo y Él se queda sin nada en ocasiones. Como un papá de pronto salen a comer, o una mamá, observenlo, regularmente las mamás lo pueden ver. La mamá se puede quedar sin comer. Oye, hay 1 litro de leche y son 3 hijos, o hay un vasito de leche y solo es uno, ten. Ahí hubo justicia desde la perspectiva de la equidad. No había igualdad. Hay un vasito así, mitad tú, mitad yo. No. Si tú tomas leche, yo estoy bien, me siento justa. Esa es la justicia de Dios, esa es la justicia que no deberíamos de perder. Hay promesas de parte de Dios para el que practica la justicia de Dios, no necesariamente la justicia de los hombres. Expresiones del Salmo 37, capítulo 25, dice: joven fui, una observación que hace el salmista, y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice además en el verso 29, en todo tiempo tiene misericordia. Ese justo de Dios, ese que no es desamparado, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Es una promesa de parte de Dios. Otra expresión viene en Habacuc, no se las di yo, se las leo. Dice: el justo por su fe vivirá. El justo por su fidelidad a Dios, dice otra expresión, otra traducción: el justo por su fidelidad a Dios vivirá. Pero se refiere a la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios. Yo quiero citar un momento cuando el Señor Jesús está a punto de ser arrestado. Esa es la justicia de los hombres. Y de pronto Dios permitió la justicia de los hombres. Y tienes a un Pedro sacándole espada, intentando defender a Jesús. Espada, una guerra santa, pudiéramos llamarla. Y sin embargo Jesús le dice: no, espérame, esto tiene que suceder. En este momento no lo entiendes, pero tiene que suceder. No es bueno, sí, no es bueno en este momento, pero tiene que suceder. El justo vivirá por su fe. Cuando pones la fe, cuando pones la justicia de Dios, vas a vivir. Tal vez no aquí, porque acuérdense que el concepto que Dios tiene de vida no es el de nosotros. La vida de Dios es la eternidad. Aquí, pero también la eternidad. Ahora, no es fácil ser un justo de Dios. Ojo con esto, yo lo quiero mencionar. No es fácil ser un justo de Dios. De hecho, cuando tú te vas a la Biblia, muchos justos murieron o fueron encarcelados por aplicar la justicia de Dios. Que dicho de paso, no era la mayoría. Bueno, te vas a la Biblia, profetas, o sea, los profetas no morían de viejos, ¿eh? Habrá algunos como Moisés, pero los profetas no morían de jóvenes, no morían. No es, llegó a los 80 años, llegó a los 90 años y ahí con su casa, con su familia los bendijo. No, cuando tú te vas, dice la Biblia que apedreados, aserrados, a filo de espada. ¿Por qué? Es que así eran, o nosotros decimos, de pronto te enteras de alguien y dices: es que fíjate que pasó por esto. Así andaría. Una manera de justificarnos. En los profetas no era así. Un siervo de Dios, un mensajero, cuando tú te conviertes en en alguien que practica la justicia de Dios, de pronto eso es lo que va a suceder. Tu forma de pensar no es bienvenida. ¿Por qué habría de ser bienvenida? Tú hablas de amor, misericordia, paz, cordialidad, dar, ceder, tolerar. Esa es una forma diferente, es un lenguaje diferente. Estás hablando en otro idioma, el idioma del Espíritu de Dios. Y ser un justo de Dios no siempre es fácil. Y sin embargo, una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, una vez que somos justos de Dios, podemos dejar de serlo. Yo quiero llegar a ese punto. Y si el justo deja de ser justo, la Biblia dice que el Señor le dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y cuando el Señor Jesús dijo son la sal de la tierra, piensan que no hablaba de un sazonador. Hoy nosotros la sal es, ponle sal, es más, hasta quítale porque soy hipertenso. Cuando el Señor Jesús dijo son la sal de la tierra, lo dijo en un momento, en un contexto histórico en el que no había luz, no había refrigerador. La comida se preservaba, se conservaba a través de los sales, de los pimientas, de lo que hacía que se conservara la carne. Mataban un animal, lo curaban, dicen por ahí, lo sazonaban. Entonces, ustedes son la sal de la tierra, provocan, preservan vida. Cuando la sal pierde su capacidad, dice, no sirve para nada, no sirve más que para ser hollada. La palabra salario, lo conocen. La palabra salario viene precisamente de sal. A la gente se le pagaba con sal porque era algo valioso. Cuando el Señor Jesús le dijo: ustedes son la sal de la tierra, le dijo: ustedes son lo valioso. Es como que ustedes son oro. ¿Sí? ¿Pero cuándo? Cuando somos justos delante de Dios. Pero si perdemos nuestra capacidad de emitir un juicio, porque hay expresiones, no, es que no juzgues para que no seas juzgado. No, juzga. La Biblia dice: abre tu boca por el mudo, abre tu boca por el desvalido. Juzga con justicia. No dejes de juzgar, porque si dejas de juzgar, Ezequiel capítulo 18, verso 24,
En cambio, si el justo se aparta de su justicia. En cambio, dice, luego lean todo Ezequiel 18, pero yo quiero resaltar el 24. En cambio, si el justo se aparte de su justicia, porque el justo se puede apartar de su justicia, así como el juez que de pronto se vendió, como el abogado que se le vendió la otra parte. No debía, no era correcto. Sin embargo, a veces, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Si el justo deja de ser justo, serán dadas al olvido las obras de justicia que practicó. Vaya, quedó en el olvido. Se perdió, vaya, perdiste los privilegios. Suena raro, suena diferente, pero pues sí es cierto, después de todo, humanamente así es. Eras justo y practicabas la justicia, pero dejaste de practicar la justicia de Dios porque llegaste a un tema que se complicó y entonces serán dadas al olvido. No dejes de ser justo. Si yo resumiera mi mensaje en 2, 3 frases, diría, no dejes de ser justo, ya me voy, hasta luego. Pero ¿por qué? ¿Por qué no dejas de ser justo? Porque es necesario que haya personas que representen a Dios, que representen la paz, la cordialidad, que representen la palabra de Dios. Porque es necesario que haya quien abre su boca, que seas la voz de lo que no tienen voz. Porque conoces la palabra de Dios. Porque practicas la palabra de Dios, y practicar la palabra de Dios no es interiorizar la palabra de Dios, es hacia los demás. Pero, en el entendimiento de que hay promesas, no he visto justo desamparado. En el entendimiento que hay promesas, no he visto justo desamparado. Como una vez que tengas justicia, no serás desamparado por Dios. Y tu descendencia no tendrá necesidad de lo importante, de lo básico. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu descendencia será para bendición, no para maldición. Eso es lo que dice, pero también viene la contraparte. Pero si olvidas la justicia, serán dadas al olvido tus obras. Y también morirás a causa de la infidelidad. Pues podremos darnos cuenta. Llegaremos a tener la capacidad de darnos cuenta que hemos dejado la justicia de Dios. Un justo podrá darse cuenta que ya no es justo. Se quedó con la fama. Yo en mi mente sigo siendo esa persona que podía brincar, correr, saltar. Yo en mi mente, sí, pero mi cuerpo dice otra cosa. Se me olvidó, yo vivo del recuerdo. Es que yo una ocasión hice algo por alguien, sí, pero ya no. Podremos darnos cuenta. Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada entre ser alguien que hace justo delante de Dios a un justiciero. Un justo delante de Dios y un justiciero. El justiciero de los hombres de pronto es algo muy diferente. El que practica la justicia de Dios y el que se vuelve un justiciero. Ve, históricamente, durante diferentes épocas ha habido justicieros. En el medievo hubo justicieros que agarraron la espada y se fueron con la espada a conquistar en el nombre de Dios. Es parte de la historia. En el medievo hubo inquisidores que, creyendo hacer la obra de Dios, espérame, no, la obra de Dios no tenía con lastimar a nadie. No tiene que ver con lastimar a nadie. Eras un justo delante de Dios y en algún momento te convertiste en un justiciero de los hombres, en un justiciero de la Biblia. La Biblia no es Dios, perdón, lo digo con cuidado. La Biblia tiene palabra de Dios, contiene palabra de Dios, pero no es Dios. No puedo decir que esto es Dios, esto es el mensaje de Dios que me inspira y me lleva. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no está conmigo, si yo me alejo del Espíritu de Dios y yo agarro esto, créeme, vas a lastimar. Es que la Biblia dice, ¿sabes qué dice la Biblia? ¿De veras qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tienes un hijo rebelde, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, así dice, que no obedeciera la voz de su padre, dice, lo tomará el padre, lo llevará a los ancianos de la ciudad y le dirá, este hijo mío es rebelde, y los ancianos de la ciudad lo van a apedrear hasta que muera. Eso dice la Biblia. No hay registro de que se haya hecho. Ahí se quería dejar un punto muy claro, no permitas la rebeldía. La rebeldía de alguna forma va a traer muerte. No significa que vamos a agarrar a los hijos a pedradas, por favor. Pero yo me convierto en un justiciero de la Biblia y agarro, ¿dónde hay rebeldes? Ah, aquí hay rebeldes, ahorita vengo, voy por ellos. Les hablé de Pablo la semana pasada, un buen hombre que hacía cosas que no debía hacer. Porque entendía mal, entendiste mal. La justicia de Dios no está diseñada para eso. Y si el justo olvida o se aparta de la justicia, sus obras serán dadas al olvido. ¿Sí? Morirá a causa de la infidelidad. Espiritualmente nos morimos, espiritualmente te mueres.
Las prácticas de los malvados no me deben llevar a mí a convertirme en un malvado. Sin duda, no estoy de acuerdo con las prácticas de los malvados. Sin duda, no estoy de acuerdo con ellos. Pero no me voy a convertir en un malvado. Jesús no estaba de acuerdo con las prácticas de los pecadores, pero no se convertía en un pecador. Vaya, no voy a recurrir al pecado para sacarte tu pecado. No está bien. Repito, la palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos 12:21. La Biblia narra una historia, ya solamente se la menciono por encima, donde una reina mala, Jezabel, una reina mala, quería deshacerse de alguien, porque tiene que ver con sus intereses personales. Y la forma que utilizó para deshacerse fue una guerra santa. Digo, de alguna forma. Manda a llamar a la gente y los convoca al ayuno, dice la Biblia. Y Jezabel convocó al ayuno. El ayuno tiene forma de algo espiritual. Parece algo espiritual, parece algo religioso, parece algo que tiene que ver con la iglesia. En realidad ella lo que quería era apedrear a una persona. Y convocó al ayuno, y la gente llega al ayuno. Es que la reina convocó al ayuno. Vamos a buscar a Dios. Es una práctica que tiene que ver con Dios. Y una vez que se convocaron en el ayuno, una vez que estaban ahí, dijo, oigan, dicho sea de paso, ya que están aquí, Nabot estuvo hablando mal de Dios. Ah, ¿cómo? Sí, Nabot habló mal de Dios. Vamos a apedrearlo. Y apedrearon a Nabot, lo mataron. Y ella se quedó con una propiedad de Nabot. El ayuno no les importaba. A Jezabel no le importaba el ayuno. Jezabel lo que quería era una propiedad. Y recurrió a algo religioso. La gente ni cuenta se dio. Cuando estás en el camino de Dios vas a reconocer, cuando eres alguien que practica la justicia de Dios, vas a levantar tu boca y decir, hey, eso no es correcto. Parece correcto, luce como correcto, incluso pareciera que esté inspirado en la Biblia, pero no tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Sí? El pecador siempre se podrá arrepentir. Pero si yo pierdo mi capacidad de hacer justicia, no hay que dejar de ser justo. Si la sal deja de ser salada, no sirve. Y si el justo deja de ser justo, se muere espiritualmente, al menos se muere. Es lo que dice la Biblia. Practicar la justicia de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer? Sin duda hay cosas que están mal. Hay una expresión en Mateo 13:24, una parábola del Señor Jesús. ¿Qué hacer ante lo que es incorrecto de pronto? Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En ocasiones hay que dejar el trigo y la cizaña que crezcan juntos. No es porque estemos de acuerdo con la cizaña. No estamos de acuerdo con la cizaña. No nos parece correcto la cizaña, pero en el proceso de arrancar, ¿podrás reconocer la cizaña? Dice la Biblia que engañoso es el corazón, que solamente Dios conoce el corazón. A mi parecer eso es cizaña, a mi parecer esto es trigo. Pero no dice la Biblia también que al final de los tiempos muchos que dijeron en tu nombre hicimos muchas cosas, en tu nombre, y Dios les responde, pero no te conozco. Creías que eras trigo, parecías trigo, pero no eras trigo. A veces no estás de acuerdo con la cizaña. A veces no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Claro que no puedo estar de acuerdo. Jesús, le dije la semana antepasada, Jesús no estaba de acuerdo con la adúltera. En algún momento le llevaron a una mujer adúltera. Es pecado. Y la Biblia dice, el Pentateuco dice, Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús no la apedreó. Jesús estaba desobedeciendo la Biblia.
Jesús estaba desobedeciendo la palabra de Dios. La Biblia manda que la apedreemos y tú eres el Hijo de Dios. Si alguien tiene que ponerlo en práctica, eres tú. La Biblia me dice muchas cosas. Y dentro de las muchas cosas que me dice, ten misericordia. Vence con el bien el mal. Sufre el agravio. Te agravia lo que está ocurriendo. Me enfada lo que está ocurriendo, lo que están haciendo. Ok, sufre el agravio. Por mucho que sufras, no vas a sufrir más que el Señor Jesús. Cuando le llevaron a esa mujer, no la apedreó. La lógica religiosa, la lógica bíblica diría, la apedreó. Nadie hubiera hablado mal de Jesús. Más, si ahorita tuviéramos la Biblia y dijéramos, y Jesús apedreó a la mujer, estaríamos perfectamente de acuerdo. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, mostró un camino diferente. No es bueno o malo, no es lo uno o lo otro, no es uno o dos. Hay más opciones. Y la siguiente opción fue, no la vamos a apedrear ahorita. No la vamos a apedrear. Sí, en algún momento la solución era apedrear, pero hoy la solución es misericordia. Hoy la solución es, tiene que crecer el trigo y la cizaña. Y ya ha llegado el momento. Dios, Abraham, dice, el dueño del campo es el que quita la cizaña. Yo no. Los siervos estaban dispuestos. ¿Quitamos la cizaña? No. Tal vez te falta experiencia o simplemente tal vez tienes que dejarla crecer. Todo tiene su tiempo y en algún momento Dios habrá de quitarla. Tú no. Hay momentos en los que no debemos de quitar la cizaña. Si Dios te llama, adelante, pero si Dios te dice, espera, espera. Y dejamos crecer. Me indigna, sí. No es correcto, sí. Pero en el proceso de quitar la cizaña puedes dañar el trigo. Déjalo crecer. Todo tiene su tiempo. La justicia de Dios va a llegar. Va a llegar, en su momento va a llegar. Pero por lo pronto, yo, como alguien que practica la justicia de Dios, se espera. Regreso a la historia. Cuando van con esta mujer, Jesús la pasó por alto. Ya le dije toda la semana, no estaba de acuerdo con su práctica. No estaba de acuerdo con el adulterio. No estamos de acuerdo con el adulterio. Tampoco estamos de acuerdo con la mentira. Tampoco estamos de acuerdo con el robo. Tampoco estamos de acuerdo con la extorsión. Tampoco estamos de acuerdo con la homosexualidad. Tampoco estamos de acuerdo con el aborto. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Y la solución es apedrearlos. O a veces la solución es amar. Si marchándolos cambio adelante. Si rechazándolos cambio al mentiroso o adelante. Cuando tú ves la palabra de Dios, Jesús no apedreó a esa mujer. Además no permitió que le apedrearan. Había cizaña en su vida, sin duda había cizaña, pero no permitió que le apedrearan. Y llegado el momento habló con ella. Llegado el momento tuvo una conversación con ella. Llegado el momento le dijo, hey, no peques más. Pero no se lo dijo a pedradas. No fue a pedradas. Porque cuando el corazón es lastimado por los siervos de Dios, por los mensajeros de Dios, los corazones no pueden recibir. Váyanse a la historia. ¿Qué ocurrió con los primeros evangelizadores que llegaron aquí a México, los indígenas en el 1600? Con el arma en la mano buscaban y provocaban la conversión. Vamos a salir con el arma en la mano a provocar conversión. Conviértete, arrepiéntete. O sea, guerra santa otra vez. Inquisidores ahora. Vamos a hacer eso. No es lo que hizo Jesús. No estoy de acuerdo con tu forma de vida. No estoy de acuerdo con tu pecado. No puedo estar de acuerdo porque te lastima, porque lastima a alguien más. Lo entiendo. Pero si la justicia de Dios está en mí, entiendo que hay un camino diferente a través de la enseñanza, a través de la orientación, a través de la corrección, a través del ejemplo, a través de modelar el ejemplo. Que tú seas inspirado por mi vida. Mira, yo quiero que tú quieras que tengas una familia sana. Bien, observa mi familia sana. Observa mi familia, observa mi manera de llevar a mi esposa y a mis hijos, y que yo, a través de mi ejemplo, me convierta en un modelo para ti. Que volteen a ver todas esas familias y digan, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque hay prosperidad, porque hay bendición, porque la presencia de Dios, la bendición de Dios no se aparta de tu vida. Hay caminos diferentes. Caminos que Dios dejó. Cuando tú te vas al momento en que van a arrestar al Señor Jesús, Pedro se convirtió en un justiciero, les mencionaba hace un momento. Pedro sacó la espada. Y Pedro dijo, no te lo llevan. La justicia de los hombres. Con buenas intenciones, llevándole la contra al plan de Dios.
Porque el plan de Dios que dejó establecido en esa parábola es: deja crecer el trigo y la cizaña. Y voy a repetir, no estoy de acuerdo con la cizaña, como no estaba de acuerdo con la mujer adúltera. Pero arrancarla en ese momento no era la solución. Apedrearla en ese momento no era la solución. Y aquí es donde tiene que ocurrir un cambio de mente. Porque tal vez toda la vida me han enseñado a rechazar. Porque en un momento la gente rechazó a los judíos y los correteó y los engrupó en campos de concentración y acabó con ellos, y tenía perfecta lógica. O sea, claro, son judíos, hay que acabar con ellos. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿cómo? Y como tenía mucha lógica perseguir a los gitanos también, de los que casi no se habla, pero también fueron muchos, miles y cientos de miles de gitanos. Como también tiene mucha lógica el siglo pasado, antepasado, perseguir a las personas de color en Estados Unidos. Si tú veías una persona de color, tenías todo el derecho del mundo para someterlo, golpearlo y ponerlo de esclavo. O sea, ¿cómo? ¿Libre? ¿De qué hablas? Ellos están mal. ¿Quién somos nosotros para decir que alguien está mal? No somos justicieros. Somos justos de Dios. Y hay promesas para nuestra vida cuando somos los justos de Dios. Como también hay consecuencias. No lo digo para tener miedo, pero hay consecuencias para los que dejan de practicar la justicia. No es fácil. No es fácil. No te vas a volver más popular. ¿Sí? Jesús no se volvió más popular. ¿Sí? De pronto va a sonar absurdo que no seas tú el que agarre piedras, o no seas tú el que se ponga a arrancar cizaña. Una expresión que viene en el Corintios capítulo 6. En el verso 2 les dice: ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Somos santos si la presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios dice la Biblia que nos santifica. Es una pregunta difícil. Cuando yo pregunto ¿quién es santo?, la gente a veces no tiende a levantar la mano. Somos santos. Eres santo. Si la presencia de Dios está en tu vida, eres santo. No tienes estampita todavía, tal vez nunca la tengas. No pasa nada. No somos santos para tener estampita, ¿ok? Pero dice la Biblia: ¿no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Al mundo ahorita. Y si el mundo debe ser juzgado por vosotros, son indignos de juzgar cosas pequeñas. En alguna oportunidad lean todo el capítulo. El apóstol Pablo les hace un reclamo porque la gente estaba llevando los asuntos con los hombres. Espérame, ¿por qué llevan los asuntos con los hombres cuando tienen solución? Cuando tú puedes solucionarlo, ¿por qué la iglesia va a recurrir a los hombres? Yo tengo la necesidad de ir a cambiar la constitución. Hay una ley mayor que está en el corazón. Digo, en algún momento la ley de los hombres es la ley de los hombres, pero son indignos de juzgar. Y más adelante, cuando viene la lista de los que no heredarán el reino de Dios, no la sabemos, a veces se menciona el 10, los ladrones, los avaros, los borrachos, pero primero, encabezando esa lista, en el verso 9, Corintios 6, 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nunca pensé que yo iba a estar en esa lista. Me quedaba muy claro que los avaros, me quedaba muy claro que los homosexuales, me quedaba muy claro que los afeminados. Pero resulta que yo puedo encabezar esa lista. Que yo también estaba ahí. Solo que el pecado no parecía pecado. ¿Qué pecados que no parecen pecado? Pero la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Mi mensaje en una línea es: no dejemos de ser justos. No dejemos de ser justos. No dejemos de ser justos. El justo de Dios, la justicia de Dios, la justicia que tiene que ver con la equidad. La justicia que tiene que ver con la equidad. La justicia que dice: vence con el bien el mal, no a pedradas. La justicia que de pronto entiende el juez que tiene que dejar crecer el trigo y la cizaña, no porque esté de acuerdo con la cizaña, sino porque no quiere lastimar al trigo. Y porque de pronto no sé quién es trigo y no sé quién es cizaña. Pareciera cizaña. Pero ¿quién dice que la cizaña no se puede cambiar? ¿Quién dice que el agua no se puede convertir en vino? Es cizaña y merece ser arrancada. Pero tal vez Dios puede cambiar la naturaleza
y esa cizaña deja de ser cizaña en algún momento. No hemos predicado el arrepentimiento en el último momento, no hemos dicho que una persona se puede salvar en el último momento de su vida. No lo hemos dicho, no lo creemos, no es nuestra esperanza. ¿Por qué habríamos de agarrarlos a pedradas? ¿Por qué habríamos de agarrarlos a pedradas? Cuando la Biblia nos enseña claramente que el Señor Jesús nos mostró un camino más excelente. Un camino que no tiene que ver con lastimar, un camino que no tiene que ver con rechazar, un camino que dice, no estoy de acuerdo contigo, pero tampoco te rechazo. No estoy de acuerdo contigo, pero no te rechazo precisamente para darte la oportunidad que a través de mi ejemplo, que a través de la palabra, que en algún momento recurras a mí. Hay un lugar, aquí en Reynosa, termino ya, y estoy fuera de tiempo, hay un lugar aquí en Reynosa que se dedica a darle comida a los migrantes, gente que viene de fuera, les dan comida. Alguna ocasión los recibí, los hemos ayudado, les hemos llevado comida. Y platicando con ellos también tienen una iglesia y llegaba el misionero norteamericano, perdón, pero sí, eso me lo contaron. Dice, es que cuando viene el misionero norteamericano no les da de comer hasta que les predica. Primero los tiene 2 horas en la iglesia y después de 2 horas en la iglesia les da de comer. Y si no vienen a la iglesia no les da de comer. Pero cuando el estómago tiene hambre, el corazón no recibe. Y él discutía con ellos, él tiene otra práctica. Le dice, vamos a darle de comer. La gente viene de viajar muchos kilómetros, viene de ser lastimada. Algunas mujeres fueron violadas, algunos hombres fueron golpeados. Yo nomás les voy a dar de comer. Y después los invito a que vengan. Y la gente funcionaba más. No es a palos, no es a pedradas, no es arrancando. No es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo no te condeno. Y si el Señor Jesús no condenó, ¿por qué una cosa es un juicio? Emitir un juicio y otra cosa es condenar. Si tú te vas a la práctica, el juez emite un juicio, culpable, inocente, y ya, y si hace un lado, habrá quien venga a poner la condena, y habrá quien vendrá a poner el castigo. Yo no pongo castigos. Como creyentes, como cristianos, como representantes de Dios, no ponemos castigos. Puedo emitir un juicio, eso es correcto, eso no es correcto, eso está bien, eso no está bien. Pero en ninguna forma arrancamos y en ninguna forma apedreamos. Porque si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó, morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Por el contrario, el justo vivirá por la fe. Se lo dejo a su consideración. Ingeniero Donel, hace oración por los alimentos, por favor. Gracias, buen Dios, por la vida, Padre Santo. Gracias por la salud, Señor. Gracias por la oportunidad de recibir el alimento que tú nos das. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, Señor, para recibir. En esta mañana, Señor, te agradecemos por este tiempo. Y también te damos las gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos, Señor. Bendice las manos que lo han preparado y llévalo a la mesa del que no. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aprovecho. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña a dar gracias en todo, Señor. Gracias porque pones a nosotros el querer como nacer. Particularmente hoy, Señor, ponemos en tus manos la vida de Miguel. Que tú puedas fortalecerlo anímicamente, Señor. Que él pueda sentir que no está solo. Que tu espíritu le acompañe, le asista, Señor, y aminores, Señor, los dolores en medio de esta situación. Pedimos por su vida, Señor, porque creemos y confiamos que puedes hacer la diferencia allí donde Él está. Tu palabra dice que tú muyes, que tú de alguna forma haces llevadero la cama del enfermo, Señor, y pedimos esto. También te pedimos por Jesús, Señor, que Él pueda ser fortalecido y pueda tener convicción, Señor, de misión. Que pueda, Señor, saber que tú estás con Él y lo guías, Señor, a tomar decisiones. Creemos que tú pones en nosotros misericordia, Señor, y compasión. Y si has puesto esto en la vida de Jesús, sabemos que tú lo vas a sostener. A donde tu dedo apunta, Señor, creemos que tu mano sostiene. Confiamos en esto, Señor. Pedimos que seamos guardados, que las familias aquí representadas, las empresas, Señor, los trabajos aquí representados, sean guardados, Señor, y sean librados de todo mal. Pedimos por tu dirección y que nos instruyas, nos animes a poner en práctica tu palabra. Gracias por todo esto. Pedimos también en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.